El análisis debe transformarse ahora en una evaluación crítica de la política pública. Mientras el discurso oficial se concentra en la espectacularidad de los operativos militares y el control de los centros penitenciarios, la realidad en las calles de las ciudades receptoras cuenta una historia distinta. Aquellos que huyen no encuentran un Estado que los acoja, encuentran una estructura ciega a su condición de desplazados. Es momento de cuestionar la eficacia real de las estrategias de seguridad vigentes y si la militarización es la respuesta a una crisis que es, ante todo, social. El 30% de quienes intentan regresar a sus hogares desisten por la falta de garantías, creando un círculo vicioso de desarraigo que alimenta la informalidad y la vulnerabilidad urbana. ¿Qué futuro le espera a una sociedad ecuatoriana que no puede garantizar el retorno seguro de sus habitantes? Se examinan aquí las deudas legislativas y la ausencia de una ley integral de desplazamiento que reconozca que, en este territorio, ser refugiado no es solo una condición para extranjeros, sino una realidad cotidiana para miles de ecuatorianos. En enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó un nuevo plan de seguridad integral para combatir el crimen organizado en su país, con un enfoque que va más allá de operativos aislados y busca articular tecnología, inteligencia y control territorial permanente. El anuncio del plan incluyó una inversión significativa en equipamiento y tecnología para las fuerzas de seguridad con miras a mejorar la respuesta frente al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales que han socavado la cohesión social del país. Sin embargo, la realidad de las calles contradice el triunfalismo oficial. Mientras la comunicación gubernamental muestra operativos, las denuncias por extorsión han aumentado en un 60%. La militarización, aunque visualmente impactante, no detiene el flujo de personas que abandonan sus hogares por amenazas. Hay una desconexión profunda entre el éxito táctico publicitado y la percepción de inseguridad real. El desplazamiento forzado es la gran omisión del discurso presidencial. Se habla de enemigos internos, pero se calla sobre las sillas vacías en las escuelas. La seguridad no se mide en decomisos, sino en la capacidad de una familia de dormir en su propia habitación sin el temor a una ráfaga de fusil. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30.000 millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna. Es una fortuna. Mucha plata, mucha plata. Es mucha plata, es mucho efectivo. Ecuador, con una población de 18 millones de habitantes y una deuda pública que alcanza el 57% del Producto Interno Bruto, ha sido testigo de un alarmante crecimiento de los homicidios. En 2018, la tasa era de 6 homicidios por cada 100.000 personas, pero para 2024 se disparó a 38. La situación alcanzó su peor punto en 2023, con un récord de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las principales ciudades, especialmente Guayaquil, están siendo azotadas por disputas brutales entre bandas criminales, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico. El puerto de Guayaquil, uno de los más importantes para el comercio internacional, es un punto estratégico para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El control de estos territorios, por parte de organizaciones criminales, ha multiplicado los enfrentamientos violentos, dejando a los habitantes atrapados en medio de una guerra territorial sin freno. Estas estadísticas no son solo números, son vidas truncadas, familias destruidas. La crisis de seguridad se agudiza en los sectores periféricos de Guayaquil, donde las bandas criminales luchan por el control de las rutas del narcotráfico. Las disputas violentas en las calles no solo afectan a los involucrados en el crimen organizado, sino también a los civiles atrapados en este conflicto. En los últimos meses, las cifras de desplazados por el crimen en Guayaquil han aumentado de forma alarmante, con más de 5.000 personas forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia extrema. La gente se está yendo. La gente que se queda no es porque quiere quedarse, sino que tiene miedo a perder la casa, tiene miedo a perder lo poco que tiene y no tiene un lugar donde ir. Con perforaciones en el estómago, con perforaciones por todos lados, con balas en la columna vertebral en la que te dejan inválido para toda la vida. Y no hay ningún tipo de indemnización del Estado para estas familias. Mi temor es de que
el gobierno se aproveche del desplazamiento forzoso y se vuelva una cosa de destruir el socio más de reconstruir el tejido social. Yo creo que Guayaquil no sería Guayaquil sin su civil. La violencia impulsada por grupos de narcotraficantes y bandas locales se ha infiltrado en todas las esferas de la sociedad ecuatoriana. Desde la extorsión a pequeños comerciantes hasta el control de las rutas de la cocaína, el país vive una constante sensación de inseguridad. En los últimos años, los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacan a Ecuador como uno de los países con el mayor aumento en el tráfico de drogas en América Latina, lo que ha agravado la situación y ha atraído la atención de los actores internacionales. Uno de los temas que ha surgido en la opinión pública es la vinculación de sectores del gobierno con el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos por presentar una lucha firme contra el narcotráfico, varios informes de prensa han señalado la existencia de relaciones entre integrantes del entorno cercano al presidente Noboa y grupos del crimen organizado. Si bien no se ha comprobado ninguna conexión directa, las investigaciones y las denuncias de corrupción siguen pesando sobre la administración, lo que genera un escepticismo creciente entre la población. La razón por la que el desplazamiento tiende a ser permanente es la impunidad. Con un sistema judicial donde el 90% de los delitos quedan sin sentencia, el ciudadano sabe que denunciar la toma de su hogar es una invitación al asesinato. El sistema de protección de testigos es insuficiente e infiltrado. Sin justicia, el retorno es una quimera. Los desplazados ven cómo sus casas son centros de acopio o locales que operan bajo testaferros. La Fiscalía ha fallado en perseguir el despojo de tierras vinculado a la violencia. Mientras el robo de la propiedad privada a través del terror no tenga consecuencias, el desplazamiento seguirá siendo la herramienta de expropiación más efectiva de las mafias, con un Estado cómplice por su incapacidad de castigo y dar respuestas. El análisis de la política de seguridad revela una desconexión alarmante. Mientras en Carondelet se diseñan estrategias de guerra para la televisión, se ignora que la guerra se gana manteniendo al ciudadano en su tierra, por lo que el presidente Noboa prioriza la fuerza como herramienta de popularidad, descuidando la inteligencia social. No hay en el presupuesto una partida para la reparación de víctimas de desplazamiento. Esta desconexión produce operativos que limpian zonas por 48 horas, pero que al retirarse dejan a la población ante represalias criminales más feroces, disparando nuevos picos de desplazamientos. El enfoque punitivo sin brazo social es un motor de vaciamiento territorial que entrega el país a la sombra una vez que las cámaras se apagan. De cara al futuro electoral, el desplazamiento introduce una variable de inestabilidad democrática. Cientos de miles están fuera de sus circunscripciones, alterando la representatividad. ¿A quiénes representan los políticos de una provincia que ha perdido parte de su padrón real por el medio? El desarraigo genera un resentimiento profundo hacia una clase política que ofrece retórica en lugar de soluciones. Este descontento es caldo de cultivo para populismos o para la compra de votos por las mismas estructuras criminales que ejercen el control social. Si el Estado no reintegra a los desplazados, el panorama político será marcado por la traición a la ciudadanía hacia un sistema que los dejó solos en sus horas más oscuras. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa serán suficientes para reducir la violencia y la inseguridad que azota a Ecuador. Mientras las bandas siguen operando con impunidad en varias regiones del país, las familias criollas y nativas continúan desplazadas por el crimen, al tiempo que buscan refugio. Mientras el futuro del país sigue dependiendo de la capacidad del Estado para recuperar el control de su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.